Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ya nos encontramos transitando el último módulo del curso. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de aspectos generales que tienen que ver con la subjetividad masculina. Algunos conceptos ya los hemos mencionado en módulos anteriores. Hemos hecho referencia acerca de la necesidad de un abordaje integral desde el comienzo de este curso con perspectiva de género, teniendo en cuenta también todos los actores que intervienen en un hecho de violencia. La necesidad que queremos dejar instalada es poder deconstruir este trasfondo y este entramado sociocultural de sometimiento producto de relaciones desiguales de poder que se dan en una sociedad machista y de corte patriarcal. ¿Qué es deconstruir? La deconstrucción es una palabra que resuena hace un buen tiempo, impulsada además por los cambios sociales que se vienen dando en cuanto a ir integrando la perspectiva de género, no solo desde lo conceptual, sino que se materialice en nuestras prácticas profesionales y nos posibilite una revisión también no menos importante de nuestros propios estereotipos y creencias en relación a ello. Acá compartimos algunos lineamientos en relación a qué es deconstruir. Este verbo, que procede del vocablo francés deconstruire, alude a desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta estructura conceptual. La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso. Lo deconstruido en este marco queda desmontado o deshecho. Es lo que habíamos visto también en módulos anteriores acerca de la necesidad de problematizar, de mirar la realidad, de mirar nuestros posicionamientos también y problematizar, visibilizar, poder deconstruir aquello que ha estado por mucho tiempo legitimado desde supuestas verdades absolutas. Los hombres deben correrse, desmarcarse y desmontarse del mandato de masculinidad hegemónica tradicional sustentada por la estructura del patriarcado y promover otras alternativas de masculinidad. Este es un concepto que nos comparte Rita Segato. La misma autora nos habla acerca del feminismo del enemigo y hace referencia a que el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales. El enemigo es el orden patriarcal que muchas veces está enmarcado y sostenido por mujeres. Paralelo a la deconstrucción, hablamos de un proceso de construcción de subjetividad, que es el gran desafío. Sabemos, como lo habíamos dicho anteriormente, que esta construcción de subjetividad se va dando a través de un proceso de socialización. Los estudios de género han suministrado conocimientos acerca del modo en que la cultura patriarcal ha impactado en la construcción de la subjetividad de los varones, proporcionando determinados estereotipos de género masculinos transmitidos desde los primeros tiempos de su formación como sujeto. Nos comparte el filósofo Victor Seidler que cuando los sujetos fracasan en lograr estos ideales, se produce un colapso narcisístico difícil de sobrellevar. Es decir, que este proceso de socialización, sostenido también por este modelo patriarcal, atraviesa la subjetividad de la persona. Hay un atravesamiento desde lo cultural y lo social. También hemos mencionado los diferentes tipos de violencia y las modalidades de violencia desde la Ley 26.485, que la presentamos en el primer módulo. Y en esta oportunidad compartimos conceptos de De Luca al hacer referencia que la violencia apunta a anular la singularidad del otro, sus límites y autonomía. En el espacio intersubjetivo, la violencia vincular supone el despojo del carácter de ajenidad del otro,
intentando tornarlo similar o idéntico al yo. La violencia apunta a anular la otredad, la diferencia del otro, que es una característica irreductible de los vínculos humanos. Es decir, que si bien estamos para promover estas relaciones de igualdad que contrarresten justamente las desigualdades de poder, debemos trabajar también en nuestro acompañamiento a esta persona que ejerce violencia en tolerar lo diferente, ¿bien? En tolerar la otredad, al otro como diferente, que también está en la base del comportamiento abusivo, del comportamiento violento. La violencia arrasa con la subjetividad, nos comparte Graciela Gardiner. La palabra desaparece como reguladora, no solo en el hombre que pasa el acto, a través de su comportamiento violento, sino en la mujer que guarda silencio como expresión de un vacío representacional y que la deja petrificada frente al agresor, en el caso de los delitos que tienen que ver con la violencia contra la mujer. Vamos a ver específicamente las características del hombre con conducta violenta en la pareja. Estos aspectos los debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar con la persona que ejerce violencia, por poder detectar, si se quiere a modo diagnóstico inicial, cuáles son las características psicodinámicas, las características cognitivas conductuales e interaccionales de esta persona. Al hacer referencia al hombre con conducta violenta, dentro de lo psicodinámico nos encontramos con un sujeto de baja autoestima, que posee una imagen débil de sí mismo, que es inseguro y no siente confianza en sus posibilidades, se cree mediocre y frustrado. El despliegue de poder constituye un intento fallido e insuficiente para compensar su debilidad. Hay una represión de los sentimientos, mencionan autores, hablan de la restricción emocional. Un elevado nivel de celos y posesividad, donde los celos lindan más con lo patológico, que es lo que habilita también a esta persona a poder ejercer el dominio y el control sobre aquello que considera que le pertenece. Se irrita fácilmente cuando se le ponen límites, no controla sus impulsos, hay una resistencia al cambio que tiene que ver también con los mecanismos defensivos que va activando esta persona y sobre los cuales también hay que intervenir y que trabajar bastante en su acompañamiento, en el abordaje, para lograr básicamente el reposicionamiento de este sujeto en cuanto a la responsabilidad subjetiva del acto perpetrado. Y en muchos casos se da el abuso de alcohol y drogas. Si bien sabemos que no justifica directamente el consumo de drogas o de alcohol la conducta violenta, sabemos que actúa como un facilitador y un desinhibidor. Y también se encuentra en la base de poder posibilitar que esta persona, el delito, la conducta violenta que cometa, tenga mayor gravedad. Dentro del aspecto cognitivo, conductual, nos encontramos con la intuición negativa, con la agresión silenciosa, ¿bien? Sabemos que no solamente de modo activo la persona va ejerciendo la violencia sobre el otro, sino también lo hace de diferentes modos, a través de diferentes estrategias, que ya lo veremos al final de este módulo, que cuando profundicemos el tema de los micromachismos. Hay una visión restringida que tiene que ver con el razonamiento subjetivo de la persona, es decir, que va acomodando todas las situaciones a sus propias necesidades. No registra al otro como sujeto del vínculo, básicamente. Hay una abstracción selectiva, una deducción arbitraria, bien, que tiene que ver también con este razonamiento subjetivo, desde donde se posiciona para mirar las cosas y las personas. Un pensamiento polarizado, un extremismo de todo o nada. No hay puntos medios que habiliten a una flexibilización. Explicaciones prejuiciosas, una actitud negadora,
que está asociado a que proyecta la responsabilidad y minimiza sus ataques, es decir, externaliza la culpa hacia afuera, y también está la presencia de esta doble fachada. Sobre todo esta doble fachada donde la persona se disocia en mostrarse, digamos, hacia los ámbitos más públicos de un modo no violento y en lo íntimo, con su pareja específicamente, hace el despliegue de su conducta violenta. Dentro de lo interaccional, presenta dificultades en la comunicación, aislamiento emocional, es decir, que no logra comprometerse afectivamente con otras personas. La relación es superficial, no puede profundizar los vínculos, su rigidez se lo impide. Hay una incapacidad de alternativas al conflicto sin recurrir a la violencia. La persona no puede pensar otras alternativas de resolución de conflictos que no tengan que ver con la violencia. Por eso es importante trabajar habilidades sociales. Podemos hablar de varias clasificaciones. Acá les presentamos una de ellas en relación al hombre que ejerce violencia contra la mujer en la pareja específicamente. Dutton y Golan nos presentan una clasificación que suele ser tenida en cuenta en algunos dispositivos de asistencia al hombre que ejerce violencia en la pareja, y menciona la clasificación en relación a estos hombres, los llama como hipercontrolados, cíclicos y psicópatas. Generalmente, yo les había hecho mención la vez pasada que los dispositivos fuera de un contexto de encierro, en entrevistas de admisión, sí tienen en cuenta que la persona parta de un mínimo de responsabilidad del acto que ha cometido. Dentro de un contexto de encierro, en muchas oportunidades, considerando al tratamiento penitenciario como un derecho, no suele tenerse en cuenta que la persona parta de un mínimo de responsabilidad. Es decir, que una persona que acepta tratamiento, quizá con una motivación inicial utilitaria, para obtener un posterior beneficio, puede estar negada totalmente en relación a lo que hizo, ¿bien? O minimizarlo. Y no obstante se comienza a abordar con este sujeto. Después, al momento de la evaluación, donde la ley 24660 establece que a los 6 meses se debe realizar una evaluación acerca del tratamiento penitenciario, del cual el tratamiento psicológico es una de las áreas. Ahí se realiza un informe de seguimiento y se va dando cuenta de los avances o de los no avances de este sujeto y si es necesario seguir profundizando el tratamiento. Generalmente, mínimo, están un año las personas con delitos más graves, como pueden ser conductas de homicidio o conductas con delitos contra la integridad sexual. Estos autores nos presentan a los hipercontrolados como aquellos sujetos que se caracterizan por la evitación y la agresión pasiva, existiendo dos clases. Los que presentan un estilo activo, siendo aquellos agresores que intentan controlar también a otras personas, haciendo extensible así su necesidad de dominación. Y por otro lado, los de tipo pasivo, que se muestran distantes con su pareja e intentan mantener el total control y la sumisión de la mujer, desvalorizándola constantemente, mientras que en el ámbito público se muestran dóciles y muy diplomáticos. Es lo que veíamos acerca de la doble fachada. Por otro lado, se encuentran aquellas personas que se encuadrarían dentro de lo que estos autores mencionan los cíclicos, cuya característica fundamental es la inestabilidad emocional, y se caracterizan por cometer actos de violencia de forma espontánea, mostrándose solo violentos con su pareja. Estos agresores experimentan una serie de sentimientos que implican rabia y celos, encontrando siempre modos de culpabilizar a su pareja, haciéndola responsable de sus propios sentimientos de dependencia.
también se caracterizan por hacerle demandas imposibles y cuando dichas demandas no quedan satisfechas, la castigan por ello. Y finalmente, desde esta clasificación nos encontramos con los psicópatas, que los autores mencionan que tendrían escasa o nula capacidad de reposicionarse frente al comportamiento violento que han ejercido sobre otra persona. Vamos a ver cuál es la dinámica interna de la personalidad psicopática. Esta personalidad tiene múltiples características. Hacemos solamente una selección de las más marcadas, que tiene que ver con la incapacidad para amar, que implica ausencia de empatía y frialdad emocional. No generan emocionalmente empatía hacia el otro. Esta empatía, que es una empatía más a nivel cognitiva, es utilitarista, no es la capacidad de colocarse en el lugar del otro de igual a igual, sino que es un especial modo, en realidad, para captar la necesidad del otro, mirar en el interior de la cosa, que lo mencionamos entre comillas porque en realidad cosifica al otro sujeto del vínculo, para saber sus debilidades y obrar sobre ellas para manipular, asociada a la necesidad de control, que tiene que ver con dominar a cada persona y situación con escasa o nula repercusión emocional ante el daño causado al otro. Lo cosifica o desubjetiviza. Otra característica central es el egocentrismo, que tiene que ver con una sensación grandiosa de autovalía. Recordemos que estamos ante sujetos altamente narcisistas y egocéntricos. Sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Se caracterizan también por la locuacidad y el encanto superficial. Hay un parasitismo donde utiliza al otro para conseguir sus fines. El otro es un medio para. Hay una falta de remordimiento, no se siente responsable de lo que realiza, justifica su conducta externalizando la culpa en los otros, el entorno o las circunstancias. Hay una necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento. La persona, el psicópata, no se angustia, sino que la emoción que prevalece, el estado, es esta tendencia al aburrimiento, un cierto hastío y por esto la necesidad de estimularse a través de comportamientos transgresores. Busca estímulos intensos para compensar vivencias de aburrimiento y hastío, y la emoción que el psicópata rechaza, como les comentaba recién, no es la angustia, sino el aburrimiento. Por esto asume conductas riesgosas. Y finalmente, como característica central también, la versatilidad criminal, que hace referencia a que cometen diferentes tipos de agresiones o diferentes tipos de delitos. Esto hace que cuando nos encontramos ante una estructura psicopática sea extremadamente difícil que la persona se comprometa en un proceso de movilización subjetiva. El psicópata, para agregar, nos pareció importante poder mencionarlo entre muchos otros modos, mencionar 3 modos que tiene de relacionarse. Según Marietán, ella comparte, como les decía, que el psicópata tiene al menos 3 modos de relacionarse psicopáticamente con el otro o con la otra. El asociativo, que es cuando un psicópata entra en relación con otro psicópata. La relación, cuando se da este modo de vincularse asociativamente, la relación es tensa y el equilibrio se mantiene mientras persiste un objetivo, que puede ser la comisión de un delito. Hay que recordar que estamos hablando de personas altamente narcisistas, les mencionaba recién. En consecuencia, el apego que pueden tener solo lo justifica el objetivo que perciben. O sea, asociarse a este otro en pos de un objetivo. Luego tenemos otro modo de vinculación que es el tangencial. Es decir, cuando el psicópata se encuentra con la víctima ocasional.
Acá, en este caso, hay un encuentro que es puntual. Mencionábamos recién que la víctima es ocasional. Cuando ejerce su psicopatía en función de una acción de tipo delictiva, por ejemplo, un abuso sexual, una estafa. Y finalmente el complementario, que es cuando el psicópata encuentra un otro o una otra, que Maritain denomina como complementario, sobre la cual va a ejercer el dominio y el control. Este complementario suele terminar alojando a este sujeto psicópata en su psiquismo, justamente por la manipulación y la habilidad y la estrategia que caracteriza al psicópata, para inocular miedo, para inocular culpa. Estas relaciones lamentablemente suelen ser estables en el tiempo, se mantienen, pero con explosiones y desequilibrios a lo largo de todo su desarrollo. Es muy común ver esto reflejado cuando se instalan los ciclos de violencia en las parejas. Seguimos con el otro power, seguimos con el tema desarrollando.